Buenas, bueno, por acá nuevamente en un nuevo episodio entre tasas y negocios. Hoy nos acompaña Alfonsina, que es parte del equipo responsable del equipo del módulo de estructura que llamamos nosotros, que es de recursos humanos. ¿Todo bien, Alfon? Todo bien, un placer volver a estar acá. Estuve en un episodio hace un tiempito con Gena, así que ahora nuevamente invitada. Vamos de vuelta, hoy vamos a estar tocando, como siempre hacemos en realidad, temas que son de interés en el mundo empresarial, en la parte de gestión. Uno de los refranes que siempre decimos nosotros de parte de la consultora es que, nada, primero los números y después el resto. Para tener los números correctamente siempre hay que entender y comprender cómo estructurarlos, y hoy vamos a tocar un poquito un tema que desde nuestra parte, de lo que hemos estudiado y lo que vemos con nuestros clientes empresarios, es un error común que suele pasar, esto del sueldo emprendedor. Exacto. Hace un tiempito vos, Manu, habías escrito un artículo sobre eso y lo basaste en una premisa que era un poco lo que trabajamos en la consultora, como dijo Manu recién. Comprender los números del negocio es lo que te hace tomar mejores decisiones, y bueno, uno de estos errores en cuanto a información, en cuanto a números y demás, es el sueldo emprendedor, así que vamos a charlar un poco sobre eso. Dentro de los errores, que hay varios, pero este es un error común, es un error que rápidamente se puede solucionar, es como todo, es entender cómo lo podemos corregir y empezar. Es todo un proceso, y como siempre decimos también, todo proceso tiene su tiempo de maduración. Nosotros lo hemos trabajado con varios de nuestros clientes y actualmente toman mejores decisiones porque tienen los números ordenados. Y justamente de vuelta, un punto es el sueldo emprendedor, que es lo que vemos que muchas veces no está, ¿sí? En sí, lo que es el sueldo emprendedor, como siempre decimos, es un costo más que tiene que estar dentro de la estructura de los costos. Y la mayoría de las veces no está. ¿Por qué crees que no está, Manu? En realidad, por varios motivos. De hecho, dentro de la consultora y de vuelta con nuestros clientes sucede, es que en principio el emprendedor no quiere castigar a su emprendimiento con un costo más, con una obligación más. Entonces, rápidamente no lo considera, y lo que considera el emprendedor generalmente es, bueno, este mes saqué plata, el mes siguiente no, mes saqué... Si pierde la empresa, pierdo yo, y si gana la empresa, gano yo, y ahí se va manejando la situación. Que al principio tiene un poco más de sentido. Tiene sentido. Tal cual. Sí, pero bueno, a medida que va pasando el tiempo y el negocio tal vez va creciendo y se van generando más transacciones, como dijo Manu recién, no es tan real no tener este costo incluido, porque al momento de tomar decisiones estamos tomando decisiones con base en datos tal vez no tan reales, ¿no? Y en la mayoría de las estructuras de costos que nosotros vemos, el concepto sueldos generalmente es un concepto que tiene un peso relativo bastante importante. Y no considerar el sueldo emprendedor, que tiene un peso relativo bastante importante dentro de los sueldos y dentro de la estructura de costos, hacen que, en definitiva, el resultado, los indicadores que arrojan, que nosotros siempre hacemos, el análisis económico, financiero, esto de los pesos relativos, etcétera, etcétera, están distorsionados. Y a la hora de tomar decisiones, bueno, está involucrado, interfieren, y quizás podamos llegar a tomar no tan buenas decisiones porque nos falta ese dato dentro de la estructura. Tal cual, y aparte lo tenemos que pensar desde el lado del trabajo que hace el emprendedor dentro de su negocio, ¿no? Porque si nosotros pensamos que todo el trabajo que hacemos nosotros no vale o debería perder si pierde la empresa o ganar si gana la empresa, sucedería lo mismo si contratamos a un empleado para hacer el mismo trabajo que hacemos nosotros, y en ese caso hay que pagar un sueldo. Entonces, ¿por qué no también incluir un sueldo para el emprendedor si en realidad es el que está haciendo esa fuerza de trabajo, de tiempo, de recursos,
de lo que sea, como lo haría cualquier otro empleado. Sí, porque nadie emprende para trabajar gratis. Tal cual. Cada uno, las horas de trabajo que uno le dedica a su emprendimiento, nada, es tiempo, y el tiempo de vuelta, hay que pagarlo, es un costo más y hay que incluirlo. Y bueno, de vuelta, es algo que generalmente y en la mayoría de los casos, con los clientes que tenemos hoy en día y con los clientes que entrarán, sabemos que es un tema a atacar. Esto de las finanzas personales y empresariales generalmente se mezclan, y lo que siempre decimos también es que los intereses muchas veces no coinciden con lo que quiere uno en la vida personal. Ejemplo, irme de vacaciones a tal lado, y lo que quiere la empresa es invertir en una nueva máquina porque hay una nueva persona trabajando, o una nueva CPU porque la de ahora está mucho más lenta porque el sistema que tenemos hoy es más pesado, ejemplo. Entonces, muchas veces los intereses personales y profesionales no van de la misma mano, y el poner un sueldo a conciencia ya te empieza a estructurar, ¿sí? A decir, bueno, conocer un poco más los números reales del negocio y empezar a tomar mejores decisiones. Tal cual. Vos, Manu, en el artículo proponías una manera para arrancar. No sé si querés contarnos un poco. Obviamente, a medida que nosotros vamos trabajando con los clientes, hay situaciones que se pueden manejar de distintas formas y demás. Obviamente es específico de cada negocio y de cada uno. Pero bueno, como un primer paso, ¿qué recomendás vos para que empiecen a pensar en el sueldo emprendedor? Sí, en primer lugar, perfecto, es entender que es un costo. O sea, tu trabajo, de vuelta, como decía Alfon recién, si hay una persona haciendo lo que vos estás haciendo, esa persona no va a trabajar gratis. Entonces, hay que entender que es un costo más dentro de la estructura de costos, ¿sí? Para poder hacer precios, para poder hacer promociones, para ver la capacidad que tenés, etcétera, etcétera. En principio, entenderlo. Es todo escalonado y depende de las variables y el tipo de empresario que es, y la estructura y de la parte financiera y demás, pero siempre va a ser escalonado lo que hacemos nosotros. En principio es comprenderlo, después lo que hacemos nosotros es buscar un valor, aconsejamos buscar un valor de mercado, es decir, cuánto te pagarían a vos, emprendedor, por hacer esa actividad como en un negocio similar. Exacto, en relación de dependencia. Bueno, ahí ya tenés un punto de referencia importante como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Después hay que entender también en las etapas que está el emprendimiento. Lógicamente, uno invierte, quizás el retorno de esa inversión, hablando de emprendimiento, no es inmediata. Entendemos que uno invierte para que en un futuro haya un retorno, depende el nivel, pero sí constante. Entonces, entender eso también se puede hacer como un valor de mercado escalonado, de decir, bueno, primero voy a buscar un 50% del sueldo de una jornada completa del valor de mercado, y año a año me voy llegando al 100% de ese valor, y eso en principio, eso como para empezar a tener ese hábito dentro de la estructura. Después también es muy importante, uno cuando emprende también espera más porque el riesgo es mayor a el estar en relación de dependencia. Entonces, seguramente, hablando de números, si un empleado de comercio está ganando 900 o 1 millón de pesos, bueno, probablemente el emprendedor que empiece a implementar el sueldo va a buscar un sueldo por encima de eso, porque si no, en definitiva, lógicamente para emprender hay otras razones, pero bueno, digamos, no hay que pagar el alquiler, hay que pagar los costos, la comida y demás, entonces hay que ver el retorno y pensarlo, ¿sí? Muchas veces sucede que cuando nos ponemos a pensar en cuál podría ser el sueldo pretendido, puede suceder que rápidamente te das cuenta que este negocio no va para ningún lado, o este negocio sí puede pagarte un sueldo que uno espera o pretende. Pero bueno, todo ese trabajo hay que hacerlo. Exacto. Sí, y en definitiva es un poco lo que nos va a ayudar a que el negocio siga creciendo, porque si nosotros por lo menos tenemos este valor de mercado que vos decís, Manu, en cuenta,
podemos empezar a tomar decisiones que encaminen a nuestro negocio a seguir creciendo o a seguir desarrollándote, porque en definitiva lo que nos permite el sueldo emprendedor, así como otros tipos de costos o de cuestiones que hoy no se pueden llegar a estar anotando en un negocio que recién arranca, es, como dijimos al principio, tener datos reales que nos permitan tomar decisiones informadas, eficientes, y poder confiar en eso para seguir avanzando. En muchas cosas impacta la estructura de costos, por ejemplo, en poner un precio al producto o el servicio que estás vendiendo. Si nosotros no incorporamos un costo tan importante como es un sueldo dentro de esa estructura, no sabemos cómo jugar entonces, por ejemplo, con el precio o no podemos hacer una buena proyección. Sí, el objetivo de ventas no es correcto. Exacto. Esto de, si tenemos, damos dos casos siempre, de las dos tasas. Tenemos un emprendedor que incorpora su sueldo dentro de la estructura de costos y otros no. El que incorpora sabe que tiene que vender para llegar al punto de equilibrio 130 tasas. El que no, 100. Bueno, ya el que no, ya tiene una expectativa o un objetivo con ese número, y el que sí, de 130. Entonces, los objetivos de venta y si están llegando o no están llegando, la reacción, si tenemos bien los números, es distinta, ¿sí? Porque el de 100 quizá en definitiva, bueno, no llegué a 110, me conformo. El de 130, perdón, los números y demás, sí. Llegué a 110 y ahí digo, no me conformo, porque debería haber vendido 130 para llegar al punto de equilibrio, para poder pagar el sueldo que me corresponde. La ganancia del negocio es la ganancia del negocio. Si hay un resultado positivo mayor a cubrir todos los costos y demás, es otra historia, y también puede ser del emprendedor, puede ser utilizada, pero es muy importante identificar y implementar el sueldo emprendedor dentro de la estructura de costos. Tal cual. Sí, en definitiva es lo que nos va a llevar a tener un punto de equilibrio real. Exacto. Y no estimarlo en base a solamente lo que nosotros creemos porque estamos adentro del rubro hace un montón de tiempo o porque tenemos otras experiencias laborales que nos llevan a emprender en este nuevo negocio. Sí, como recomendación es esa. Es muy importante que comprendan que es importante que esté dentro de la estructura de costos. Es importante definir un valor, entendiendo que sea escalonado, que hay que entender en qué momento del negocio o emprendimiento estés, como para tampoco castigar. Nosotros no estamos diciendo, che, mete el costo y que si ese mes no llegaste a pagarlo, bueno, pedí un crédito, estoy hablando, y pagate ese sueldo porque es lo que corresponde. No, también somos flexibles en eso y decir, bueno, no llegaste, bueno, no llegamos al objetivo, tenemos que replantearnos cosas, la forma como estamos vendiendo, los precios que tenemos, la estructura de costos y demás. Implementarlo. Nosotros, por ejemplo, hablando de nuestros clientes, sí, que la mayoría de vuelta nadie los tiene, nadie implementa al principio la estructura el sueldo emprendedor. Lo que hacemos generalmente es que el emprendedor empiece a generar un hábito en que cada vez que saca plata de la caja, ya sea efectivo, se transfiere o lo que fuere, haya un registro. Y nosotros lo llamamos retiros. Entonces, nosotros vamos empezando a registrar cuáles son los retiros, por ejemplo, de Alfon, que supongamos que Alfon tenga una casa de indumentaria y todos los lunes o todos los días va sacando X cantidad de plata. Bueno, esa X para vivir, ¿no? Se va anotando. Nosotros a fin de mes y después de un periodo decimos, bueno, mensualmente, estás retirando tanta plata, genial, lo estamos identificando. También, como decía Alfon, es importante empezar a hacerlo desde al principio, porque al principio cuando inicia un emprendimiento, porque son pocos los movimientos, se hace mucho más complejo cuando los movimientos son mucho más y más complejos. Bueno, los indicadores se distorsionan mucho más si no implementas el sueldo emprendedor. Bueno, volvamos a la idea esa de los retiros. Después de los retiros, muchas veces sucede también que esto de finanzas personales y empresariales, el emprendedor utiliza tanto las tarjetas corporativas, en el caso de que los tengan, o las personales para el negocio, todo lo mismo, ¿sí?
Y ahí contanos un poquito cómo lo hacemos nosotros, si querés. Sí, es un poco más que nada lograr una estructura. Empezar a entender y a diferenciar cuáles son las transacciones del negocio, cuáles son las transacciones personales. Obviamente nos basamos en la registración de datos, es nuestra mayor premisa. De la mano de los números va la registración de esos números, y si no lo tenemos no podemos avanzar con ninguna decisión. Entonces lo más importante es eso, tenerlo estructurado, tenerlo bien diferenciado, así podemos entender bien para qué lado queremos poner nuestros objetivos de nuestra empresa. Sí, tal cual. Y esto de las tarjetas, por ejemplo, también nosotros no vamos en contra de aprovechar los distintos beneficios que uno tiene como por generar movimiento quizás mayores a una persona, un individuo. Límites de tarjeta, bueno, posibilidad de adquirir créditos y demás. Obviamente, si tenés eso es porque lo generó el negocio, pero muchas veces uno utiliza esa herramienta también de forma personal. Claro. Nada, que de última sean excepciones, y entender de, bueno, tengo el límite de tarjeta X plata, voy a utilizar la tarjeta del negocio porque me da esa posibilidad, pero para cosas excepcionales, como para que nosotros rápidamente podamos hacer la conciliación, por ejemplo, bancaria, y no es que esté todo mezclado, y si está todo mezclado es difícil identificar qué es personal y qué es de la empresa. Exacto. Entonces empezamos a dividir un poquito las tarjetas bancarizadas y demás, como para entender un poco los movimientos que tiene la empresa y el sueldo del empresario. Tal cual. Eso en principio. Así que nada, como conclusión entonces, Manu, ¿qué podrías recomendar a estos nuevos emprendedores que están iniciando su camino? Antes de la conclusión, lo último que proponemos, una vez que está estos retiros y demás, entendemos cuál es el presupuesto que tiene como sueldo el empresario. Se habla del valor de mercado y dice, bueno, a partir de ahora no hablamos de retiros, hablamos de un sueldo fijo. ¿Sí? Entonces todos los meses te vas a transferir, te vas a sacar y demás un sueldo fijo. Y ahí empieza el empresario a saber, bueno, listo, mi hora vale, por ejemplo, 3 millones, mi mes vale 3 millones de pesos. Entonces, nada, empezamos a tener decisiones un poco más tranquilas. Si la empresa dio 5 millones y de esos son 3 de sueldo y dan 2, bueno, ahí sabemos cuál es la rentabilidad de la empresa, entendemos un poco más, sabemos que son 2 millones para invertir en los 3 millones, son 3 millones del empresario por su sueldo. Como conclusión, los invitamos a leer el artículo que explica un poquito quizás. Un poco más en profundidad, tal vez un poco más técnico. Exacto, pero no quita que no sea sencillo, es un hábito, es entender y es empezar a hacerlo como hacemos con nuestros clientes. Y está buenísimo una vez que ya lo tenemos, es un alivio porque entendemos que los números, los indicadores que tenemos son reales. Cuando hablamos de uno no es que le tenemos que meter más cosas. En definitiva, que lo que buscamos es que el empresario entienda de sus números, y uno de los errores de vuelta fundamentales es el sueldo emprendedor. Recomendamos a los empresarios, emprendedores que nos estén viendo, que lo empiecen a implementar, que es fácil. Si les cuesta, estamos acá para dar unas manos. Tienen seguramente ahí nuestras redes, nuestro número de WhatsApp, correo. Así que nada, era un poquito eso. Muchas gracias por escucharnos y los esperamos en el próximo episodio de Entre Tazas y Negocios. Muy bien, gracias. Chao, chau.